Muy bien, ya estamos grabando. Pues ahora sí, vamos a retomar donde nos quedamos. Eh, Realmente el último tema que revisamos, así como que me acuerde, del video que preparamos, fue sobre eh, la potencia de un punto y una cosa que llamamos el eje radical. Entonces voy a presentar mi pantalla. Me imagino que ya se ve, ¿no? Sí, Excelente. Bueno, pues este tema, aunque venían con muchos teoremas y cosas por el estilo, realmente lo que nos hablaba era sobre dos conceptos principales. Una cosa que llamamos potencia de un punto respecto a una circunferencia y otra cosa que llamamos el eje radical. Ambos conceptos realmente estaban pues muy relacionados porque uno casi que a partir de uno definíamos el otro. Nada más así para recordar, habíamos dicho que si tenemos una circunferencia de radio positivo, decíamos que un punto tenía potencia P respecto a esa circunferencia, eh, considerando como el producto las distancias del punto a las intersecciones con la circunferencia. Aquí como podemos ver, por ejemplo, si tenemos un punto P externo a la circunferencia, intersectamos con una secante cualquiera, tenemos dos puntos A y B, y la multiplicación de PA con PB, como segmentos dirigidos, nos daba un valor, lo que sea que eso fuera. Resulta que, pues bueno, definimos que esto estaba, más bien, revisamos que estaba bien definido por medio de este teorema, demostramos que en realidad ese valor era siempre constante, no importando qué secante agarráramos, y no importando si el punto estaba fuera o adentro. Lo que quiere decir entonces que podíamos entonces definir a la potencia de un punto con respecto a la circunferencia como el producto de sus distancias a cualquier par de puntos en la circunferencia con lineales con él. Así de simple y sencillo. O sea, literalmente las distancias de una secante cualquiera, conseguíamos esos puntos y después obteníamos la multiplicación de PA por PB. No importa si estuviera dentro o afuera, en la circunferencia, no importa. Esa es la definición formal de potencia. Y a partir de que vimos potencia, lo que pasaba a continuación era realmente ver como los posibles valores de la potencia. Vimos que en realidad, a pesar de que esta es como la definición más sencilla, considerando L el punto o la potencia de L, también podíamos obtenerlo por medio de los elementos que están en la circunferencia, como era su radio, y la distancia que del punto a el centro de la circunferencia. ¿Y qué decíamos? Bueno, resulta que este valor de aquí, L o cuadrada menos R cuadrada, siendo en este caso L el punto que estamos considerando o el centro de la circunferencia y R el radio de la circunferencia, este valor, los cuadrados restados, nos daban exactamente la misma potencia. Nada más que pues este valor dependía, ¿no? De hecho, aquí estaba. Considerando magnitud y sentido, eh, resulta que este es meramente la potencia. O sea, podíamos obtener, y se demostró que este valor era el de la potencia, para, bueno, dentro o encima de la circunferencia, este nos podía dar el valor de la potencia. Nada más había que considerar exactamente cuando estábamos teniendo un punto dirigido, y pues esto era mayor o en su defecto menor, ¿no? Había que checar esos detalles. Pero en general, esta es una manera alternativa de obtener la potencia. Entonces, ¿qué más dijimos también? Ya que tenemos definido qué era la potencia, dijimos, bueno, pues, pues por la definición, esta puede ser positiva, puede ser cero o puede ser negativa. O sea, puede ser un valor real, prácticamente. Eh, si el punto se encuentra fuera de la circunferencia, pues entonces este valor de aquí coincidía con ser el cuadrado de la tangente.
desde el punto hacia la circunferencia. Ese también pues es un shortcut, ¿no? Es como un pequeño atajo para no tener que escribir toda la fórmula. Si el punto está en la circunferencia, pues es 0, por ejemplo, ¿no? Porque pues LO es la distancia de un radio y R pues es un radio, entonces pues anula. Y es negativo en caso de que esté por dentro. Y habíamos dicho que la potencia iba a tener una especie de notación, que más bien yo me la inventé, pero sirve mucho, por ejemplo, si tenemos como varias circunferencias. Entonces le pusimos así, la potencia de P respecto a la circunferencia C. Siendo P el punto con el que estamos considerando la potencia justamente. Y C es la circunferencia de referencia. Ya a continuación definimos lo que era un eje radical. Perdón. Bueno, pues ya dijimos que era una potencia, ¿no? Pues realmente es una constante, así de simple. Es un valor numérico que está definido a partir de la multiplicación de dos segmentos dirigidos, que depende de la posición del punto que estemos considerando en el plano. En general, como en realidad lo que estamos haciendo es obtener un valor real, un valor numérico, entonces, pues esto da lugar a lo que se conoce como lugares geométricos. Ya lo habíamos visto antes, inclusive en la materia pasada. Y pues justamente ocurre que la potencia también define un lugar geométrico. En particular, si tenemos el lugar geométrico de un punto cuyas potencias respecto a dos circunferencias no concéntricas es igual, pues este resulta ser una recta perpendicular a la línea de los centros. Esto de aquí, que empieza como un teorema, termina resultando ser lo que llamamos el eje radical. ¿Y qué es el eje radical? Pues simplemente es el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma potencia respecto a dos circunferencias. Eso es lo que se demuestra en este teorema. O sea, existe y es una recta perpendicular. Y resulta que ese lugar geométrico cumple que todos los puntos que están aquí tienen la misma potencia respecto de C1 y de C2. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Voy llegando, profe, pero sí le voy entendiendo bien. De hecho, ya había he estado viendo el video que subió la otra vez y ahí la llevo. Bien, gracias. Ok. Bueno, cualquier cosa me avisa. Sí, Esto nada más gracias. como un repaso muy rápido de qué estábamos diciendo la última vez. Y demostramos justamente como la existencia de esta recta, ¿no? Como lugar geométrico, o sea, meramente qué pasaba con el lugar geométrico de los puntos que cumplían esa igualdad. Pues va, pasa eso. Y resulta que es único. Entonces, pues ya. Definimos entonces que ese lugar geométrico que está, ahora sí ya encontramos que es único, está bien definido, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el lugar geométrico de puntos cuyas potencias respecto a dos circunferencias no concéntricas son iguales, que es lo que les mencionaba. Hay que tener cuidado con ese hecho. ¿Qué pasaba a partir de aquí? Que les mencionaba como muy rápidamente y que son hechos obvios a partir de la formulación del eje radical. Pues bueno, habíamos dicho, por ejemplo, que tienen que ser circunferencias no concéntricas porque conforme los centros se acercan más, pues el eje radical tiende a ser la línea del infinito. Y de hecho aquí lo dice, ¿no? El eje radical de dos circunferencias concéntricas que no tienen radios iguales es la línea del infinito. Así lo definimos. ¿Va? Y esto pues es inclusive algo algebraico que pueden, como se dice, comprobar con medio de esta formulación. Tienen hechos un clavado y a partir de ahí sale todo. ¿Qué pasa? Con el eje radical de dos circunferencias iguales concéntricas, ese va a estar indefinido. Cualquier enunciado que tenga que ver con eso, pues lo aplica. O sea, literalmente ese lugar geométrico no existe. O sea, porque no se puede encontrar, no se define. Si dos circunferencias se intersectan, bueno, pues ya tenemos dos puntos que tienen potencia cero respecto a las dos. En este caso, el eje radical va a pasar por esos puntos comunes. Y si las circunferencias son tangentes una a la otra, pues ya. Pues literalmente nos unimos la línea de los centros y la perpendicular por el punto tangente a ellas y ya. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos un punto que es común a las dos, o sea, un punto que tiene potencia cero respecto a ambas. Y después,
pues como ya sabemos, pues es una línea perpendicular a la línea de los centros y pues ya quedó. Entonces, hasta ahí quedó realmente la definición de lo que dijimos que era la potencia respecto a un punto. Disculpen ahí. Hasta ahí quedó lo que habíamos visto como potencia de un punto. Definimos lo que era el eje radical. Y pues prácticamente esos eran los conceptos clave de esa clase. Para esto, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos entonces a considerar? Piénselo simplemente así. Siempre vamos a hablar, ahorita al menos, casi siempre en bueno, lo que tengamos de este curso, y en los conceptos que vayamos a ver a continuación, siempre vamos a estar hablando casi siempre de circunferencias. Circunferencias, puntos, rectas y pues los posibles conceptos que podrían llegarse a derivar de las combinaciones de estos. Siempre en relación con la potencia y otra cosa que más adelante vamos a ver que sea la inversión. Pero todo el tiempo van a estar jugando las circunferencias, ¿va? Entonces, aquí en particular tengo una pequeña ilustración que seguramente vieron en el video, en donde teníamos justamente el eje radical definido como el conjunto de puntos en el plano, que sabemos que tienen potencias iguales respecto a ambas circunferencias. Esta digamos que sería la definición conjuntista, ¿no? Y aquí en particular tenemos un diagramita en donde tenemos la línea de los centros determinada por esta línea O1 o 2 o la línea F, como quieran llamarla, y esta perpendicular, ¿va? Aquí en particular este diagrama, de hecho, está muy bueno porque pueden ver literalmente qué ocurre, por ejemplo, si de pronto M, pues por ejemplo no lo puedo mover. Lo que sí podemos mover son, por ejemplo, los radios y los centros, ¿va? Entonces, si yo me alejo, ¿qué pasa, no? Ahí podemos ver que literalmente sigue pues en medio de los dos. Conforme yo me acerque hasta hacerlo tangente, ahí tenemos, en donde tengamos un punto en común, va a pasar por ahí y perpendicular a la línea de los centros. Y si intersectan, pasa por los dos puntos en común, como aquí. Y bueno, aquí, ¿qué ocurre en este caso? El eje radical pareciera que desaparece. No es así. De hecho, aquí tenemos un pequeño error. Seguramente lo que ocurre es que más bien el eje radical debería quedar de este lado. Pero ahorita les voy a mostrar cómo llegar a eso. ¿Hasta aquí tenemos dudas? No, todo bien. Bien, pues. Ok, entonces, bueno, de hecho este dibujo está checo, pero da igual, ¿eh? Realmente es lo de menos. Sigue siendo perpendicular todo el tiempo a la línea de los centros. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues bueno, debido a que realmente no les he hecho el plan de trabajo y que tenemos poco tiempo para seguir haciendo el desarrollo de todo el material, lo que pensaba hacer es entonces mejor ahorita probar con esta clase y más o menos ver hasta dónde podríamos llegar. Y a partir de ahí ya podría tener como un poco de referencias de cómo podríamos ir completando pues el material. Entonces ahorita lo que voy a hacer es casi que irme sobre Shibeli, vamos a ir cachando pedacitos del libro, donde vea que está como que muy complicado, trataré de desarrollar lo más posible, trataré de hacer las figuras con GeoGebra y las partes que tengamos que desarrollar con más precisión, quizás sí me tenga que detener un poco más y escribirlo ya más formalmente en una libreta o algo por el estilo, ¿va? Entonces, para este en particular, un segundito. A ver si puedo iniciarlo de una vez.
Pero creo que sí necesito llamar a la conta. Bueno, no importa. Ahorita en este realmente no creo que necesitemos hacer los apuntes, pero para la próxima clase ya lo preparo porque ya tiene rato que no lo aprendí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta parte de aquí realmente es el capítulo 6 de Shibeli. Y si se dan cuenta, realmente lo que hablamos sobre el punto, perdón, los, ¿cómo se dice? El eje radical, la potencia de un punto respecto a una circunferencia y todo eso, es una pequeña parte de esta pequeña introducción del capítulo. Aquí habla sobre la potencia, habla sobre la definición, nos habla sobre el valor de la potencia. Aquí ni siquiera demuestra por qué es lo que es, nada más lo menciona. Habla sobre las circunferencias puntuales, que son más bien circunferencias de radio cero. Y habla sobre el eje radical, que es lo que ya les expliqué ahorita muy rápidamente. Hace un par de cálculos muy rápido y la lógica que está en el teorema y la demostración que viene en las notas de ese PDF que le subí, viene bien explicado aquí, bueno, en el PDF, y aquí lo dice muy rápidamente. Ya concluye que entonces el eje radical es ese lugar geométrico y está bien definido. Y ya, prácticamente eso es todo, ¿no? Da aquí un par de observaciones, que es aquí donde ya lo desmenuzamos un poquito más. Entonces, si se dan cuenta, realmente él lo dijo en 2 páginas, ¿no? Entonces, a veces sí está como un poco manchado el ritmo que lleva el Shibeli, porque pues, literalmente nada más como que muchas cosas las de, suponiendo o asumiendo que quizás los va a poder hacer como suficientemente a fondo como para entender todo lo que está ocurriendo. Pero va, el siguiente tema que nos importaría aquí es una cosa que se llama el centro radical. Antes de que empecemos como tal con esta parte de aquí, ¿qué se les ocurre o a qué les suena que sea centro radical? ¿Qué ¿Nadie se tiene nos, alguna idea? qué se nos ocurre que qué? Disculpe. Que sea un centro radical. Este de acá. La intersección del eje radical y la recta que une los dos centros. Podría ser. Que de hecho aquí, por como lo definieron, le dijeron punto M, ¿no? No tiene ninguna relevancia que le llamen M. En realidad es un punto y ya, ¿no? Este de acá. Pero ese en particular no es el centro radical, es más bien un punto que nos sirve de apoyo y que tiene la misma potencia respecto a las dos circunferencias para poder definir el eje radical. Más o menos sí tiene que ver con el eje radical, de hecho aquí viene ya la definición prácticamente, como un teorema. Lo que nos dice es que si tenemos 3 ejes radicales de 3 circunferencias, o sea, 2 circunferencias definen un solo eje radical. Entonces, si tenemos 3 circunferencias, entonces por pares, cada una de esas parejas de 3 circunferencias definirían un eje radical. Por ejemplo, si tenemos la circunferencia 1, 2 y 3, la circunferencia 1 con la 2 es un eje radical, la 1 con la 3 es un segundo eje radical, y la que nos quedaría sería la 2 con la 3, y ese es otro eje radical. Entonces tenemos 3 posibles ejes radicales y tenemos 3 circunferencias a considerar. Si los 3 ejes radicales, entonces de 3 circunferencias, las tomamos por pares y son concurrentes, entonces a ese punto en particular lo vamos a llamar centro radical. ¿Va? Bueno, a ver si entendí. Tenemos 3 circunferencias, ¿no? Sí. O 1, o 2 o 3. Entonces saco el eje radical de 2 de ellas. Por ejemplo, O1 y O2. Hago el eje radical. Luego de O2 y O3 hago el otro eje radical. Y también puedo hacer la de O1 con O3 y el eje radical. Exacto.
donde chocan esos tres ejes radicales, ¿ese es el centro radical? Exacto. Ah, ok. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Aquí vamos, bueno, no tiene nombre, ¿verdad? Vamos a poner el nombre rapidísimo. Este de aquí. Uy, perdón. Este de aquí, bueno, ya sí circunferencia de 1. ¿Cómo la renombramos? Aquí está. Esta. Renombrar. Esta sería C1, ¿va? C1, esta de aquí. La renombramos, vamos a llamarla C2. Y esta última de aquí, vamos a llamarla C3, ¿va? Ahí están los tres nombres. Y cada una de estas, bueno, tiene nombres en centros distintos, ¿no? Pero, nada más para fijar ideas, a este vamos a llamarle O1, este que sea de aquí O2. Y por último, esta de aquí, que vamos a llamarle 3. ¿Vale? Entonces ya tenemos los centros, tenemos unos radios por ahí, y tenemos a las circunferencias. En particular tenemos dos ejes radicales que son así como supervisibles. Como estas dos se intersectan, pues ya. ¿Están de acuerdo conmigo que ese es el eje radical de esas dos? ¿No? Se nos quedó ahí, perdón. Este de aquí pues, se llama F, vamos a ponerle... Nada más de momento, vamos a ponerle, ¿no? Pero en realidad es como la E garigolera que le había puesto la otra vez. Entonces sería 1,3, ¿sale? Esta otra también tiene su eje radical. Esta pareja de circunferencias con C3 y C2. ¿Sale? Esta de aquí, a ver si lo podemos nombrar también. Esta sería 3 ondas. Son 3 de ellos. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta aquí, son tres circunferencias que en particular tienen, y como yo los elegí, centros no colineares. Y además, ya pudimos trazar por conveniencia los dos ejes radicales de dos parejas de circunferencias. Estos, por cómo están dispuestos, ya se están intersectando. ¿Están de acuerdo? ¿No? Además, vamos a cambiar el color de esta cosa. Ese punto en particular, ese punto H, no sé, vamos a ponerle algo así como O. Nada más. ¿Vale? Naranjita para que se note. ¿Qué tiene en particular este punto O? Tiene la misma potencia con Ajá. la circunferencia C1 y C3. ¿Cómo? O sea, tiene la misma potencia de Ajá. él a C1 Uh-huh. y a C2, creo. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Pero Cheques el también, tren de pensamiento. pero también creo que Ah, con C3. sí, exacto. O tiene la peculiaridad de que tiene... Es un punto que vive tanto en el eje radical de C1 con C3, que es esta línea de aquí. De hecho, la voy a cambiar de color para que podamos ver. ¿Sale? Vive en esa línea, que es ese eje radical. Parece par de circunferencias. Y también vive en este otro eje radical, que resulta ser también
otro eje radical para otro par de circunferencias. ¿Vale? ¿Qué tiene en particular el eje radical? Bueno, pues habíamos dicho que era el lugar geométrico de puntos que tiene la misma potencia respecto a todas circunferencias. O sea, todos los puntos aquí en esta línea verde tienen la misma potencia respecto a C2 y a C3. Y todos los puntos que viven en esta otra línea verde tienen la misma potencia respecto a C1 y a C3. Entonces, en particular, si estas dos líneas intersectan este punto, está el que tiene la misma potencia respecto a C1 y a C3 por esta. Pero también a C3 y a C2 por esta otra. O sea, O es un punto que tiene la potencia igual respecto a las tres. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, por eso es que le llamamos centro radical de las circunferencias, porque es un punto que tiene la potencia respecto, y bueno, igual respecto a las tres circunferencias. Aquí en particular lo obtuvimos como la intersección de dos ejes radicales. ¿Vale? Entonces, realmente el teorema, eso es lo que nos dice. Si tenemos tres ejes radicales de tres circunferencias tomadas por pares, estos van a ser concurrentes. Pero ojo aquí, hay un tema en particular que están considerando. El teorema en realidad es que aquí nunca dice realmente si las tres circunferencias van a ser colineales o no, o nada, o sea, no dice absolutamente nada, ¿no? Uy, perdón. Aquí, de hecho, yo estoy asumiendo nada más por el puro ejercicio y por cómo lo estamos pintando, que literalmente son como cosas no colineales, ¿no? Son tres puntos, o sea, tres centros, tres circunferencias que tienen centros no colineales. Y de hecho podemos notarlo muy bien, porque inclusive ahorita estoy formando literalmente un rectángulo, ¿no? Perdón, un triángulo. Aquí este triángulo nos indica que literalmente pues, son no colineales los centros. Y lo estoy pintando también para que notemos que realmente este eje radical, aquí se puede ver que es perpendicular a esta línea verde y esta de aquí es perpendicular a esta línea, ¿no? O sea, sí sigue siendo perpendicular a la línea de los centros, se sigue cumpliendo el teorema que vimos la clase pasada. El último eje radical, no lo estoy pintando aquí si se dan cuenta, pero podemos pintarlo, ¿no? Nada más porque ya podremos hacerlo. Ya tenemos el centro radical, que es un punto que tiene potencia igual respecto a las tres. Y yo sé que es además perpendicular a la línea de los centros, entonces, pues, este que tiene ya potencia respecto igual a C1 y C2, que sea perpendicular a esta línea. Listo. Ahí está. Entonces, voy a poner nada más otro color, pero ese no, porque ya veis que ya está muy gacho. Este es el eje radical que nos faltaba, y nuevamente podemos verificar, es ahorita por construcción perpendicular, pero pues ya sabemos que, pues, por teorema ese es el eje radical. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice aquí? Consideremos tres circunferencias, los centros no colineales, y va a ser P la intersección del eje radical de la primera y segunda con la segunda y la tercera. Pues realmente, más bien, aquí en el teorema menciona que P es el punto, ¿no? De intersección de los ejes radicales. O sea, aquí en particular le puse O, pero es lo mismo. ¿Vale? Entonces, casi que esta demostración se basa en el hecho de que si yo tengo tres circunferencias de centros no colineales, entonces siempre se va a cumplir ese triangulito. ¿Vale? Si yo puedo construir ese triángulo, entonces puedo construir perpendiculares a los lados. Y entonces, como yo puedo construir perpendiculares a los lados, bajo cierta lógica, entonces la intersección de los ejes radicales va a ser un punto que tenga la misma potencia respecto a las tres. De aquí que pueda existir el centro radical. ¿Ok? Aquí hay un truco, como les dije. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo cambio arbitrariamente un poco
los centros, ¿no? Para que ese triángulo se vuelva un poco diferente. Se sigue cumpliendo, se sigue cumpliendo, se sigue cumpliendo. Todo bien, todo bien. Sigo teniendo el centro radical. Sigo teniendo los tres ejes radicales. De hecho, también lo voy a cambiar de color para que lo puedan ver mejor. ¿De qué color era? Creo que era, sí. Si quedaran colineales, ¿los ejes radicales se hacen paralelos o algo así? Exacto. Ajá. Ese es el detalle. Porque hasta aquí todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Y qué pasa conforme yo los hago colineales? El punto, que es el centro radical, se va alejando. ¿Vale? Aquí quizás ya no logremos verlo. Conforme nosotros hacemos o tendemos a que sean colineales, ¿qué va a pasar? Bueno, pues sabemos que entonces los ejes radicales siempre son perpendiculares a la línea de los centros. Entonces, para este caso particular, pues como todas las líneas o los ejes radicales van a ser perpendiculares a esta línea que tienen en común las tres, pues todos van a ser, los ejes radicales, todos van a ser paralelos. Entonces, en este caso en particular, el centro radical se indetermina, o mejor dicho, tiende a infinito. Y en el caso extremo en el que de veras sean colineares, porque aquí digamos que lo estoy haciendo como manita, si de verdad son colineares, pues estas tres líneas azules, los ejes radicales, de veras son paralelos, y entonces el centro radical de las tres es un punto al infinito. ¿Ya vieron? Todo bien, todo bien, todo bien. Conforme yo tiendo a, como les dije, hacerlos colineales, pues el punto se va alejando mucho, mucho más, ¿no? Hasta que llega un momento que pues ya no lo podemos ver, porque pues ya se vuelven completamente paralelas. Casi, casi que ahí, ¿no? Entonces, suponiendo que no sean de centros colineales, los tres ejes radicales no tienen por qué ser paralelos. ¿Están de acuerdo? Sí. Y con que dos no sean paralelos, pues ya, se cruzaron las líneas. ¿Están de acuerdo? Por el quinto postulado de Euclides. Es lo que sabemos, ¿no? O sea, de por sí cualesquiera dos pares de líneas se intersectan. Pero en particular, si sabemos que existe un ángulo mayor de 45, de 90 grados de un solo lado y bla, bla, por la transversal, que en este caso estaría cumpliendo el quinto postulado, pues entonces las líneas son paralelas y pues ya, ¿no? Pero aquí, como justamente los ángulos son menores, en particular suponiendo que, por ejemplo, la transversal sea esta línea, y pues se van a formar dos ángulos menores a 90, ¿no? Entonces con eso ya se intersectan. Podemos asegurar que entonces dos ejes radicales se intersectan y por tanto existe este centro radical. ¿Vale? Entonces esto es lo que dice muy a grosso modo este teorema. Justamente considera el caso de que tenemos tres circunferencias no colineales y P la intersección de un eje radical con otro, ¿no? Como lo construimos aquí. Entonces el punto P, por el razonamiento que dijimos, al vivir en dos ejes radicales al mismo tiempo, entonces tiene las potencias iguales respecto a las tres circunferencias. ¿Y qué pasa si los centros son colineales? Bueno, pues los ejes radicales son paralelos y distintos. O puede ser que dos de ellos coincidan y la línea común va a ser paralela al tercero, o etcétera, ¿no? En esos casos especiales, aún así, el centro radical sigue siendo un punto al infinito. El punto de concurrencia de los tres ejes radicales, en caso de que sean iguales o distintos, de tres circunferencias tomadas por pares, lo vamos a llamar entonces centro radical. ¿Vale?
Pues va, hasta aquí, ¿hay dudas? No, todo va bien. Bien, entonces, pues si se dieron cuenta, pues sí, está chido este teorema en particular, ¿no? Porque está diciendo que siempre que se puedan intersectar estas cosas, vamos a tener este punto. Y pues como siempre pasa, pues el centro radical siempre existe para tres circunferencias distintas. Bien, por ejemplo aquí. Aquí está de chistoso porque en realidad lo que está ocurriendo es que no estamos pintando el otro eje radical de acá. Y esa es justamente mi siguiente pregunta. ¿Cómo lo hacemos para poder construir el eje radical de dos circunferencias que no se intersectan? Porque de las que se intersectan, pues bien chido, ¿no? O sea, ya con dos puntos que en común que tengan, ya. Y aquí también quiero hacer una observación. Vamos a crear un nuevo. Uy. Bien. Tenemos dos circunferencias y si se intersectan ya quedó, ¿no? Porque dijimos, pues bueno, voy a hacer aquí la observación. Este punto en particular, este punto E, ¿qué potencia tiene respecto de C1? Esta va a ser C1. Esta de aquí voy a llamarla C2. Acá hay una puesta nombre. Ahí está. Este punto E, que es un punto de intersección entre ambas circunferencias, pues es un punto que vive en las dos, ¿no? ¿Qué potencia tiene respecto de C1? O respecto de C2. Por como dijimos y por lo que estuvimos viendo hace rato, como los puntos viven en las circunferencias, las potencias son nulas. Nada más recuerden lo que dijimos. Si tenemos un punto aquí afuera, tenemos que hacer la multiplicación, ¿no? O bien obtener la distancia de aquí para acá, elevarlo al cuadrado y restarle lo que mide el radio. Eso va a ser una cosa positiva, es un real, ¿no? No sé, algo así como 10, por decir algo, ¿no? Obviamente me estoy inventando el número. Si el punto está en la circunferencia, la distancia que hay de aquí al centro es la misma que la de un radio. Entonces, pues ya la potencia es cero. Lo mismo pasa con este punto F. El punto F en particular también es un punto que vive en las dos circunferencias. Uy, perdón. ¿Sabe? Entonces, esos dos puntos, tanto este como este otro, son puntos que tienen potencia nula. ¿Va? Entonces, en particular, como esos dos puntos ya tienen la misma potencia respecto a las dos, entonces por ahí tiene que pasar el eje radical. Pero aguas, no quiere decir que todos los puntos del eje radical tienen esa misma potencia. ¿Sabe? Hay que leer bien la definición. El eje radical es más bien el lugar geométrico de los puntos que tienen siempre potencia igual respecto a las dos. Por ejemplo, un punto aquí, un punto H, ¿sale? Este va a tener potencia positiva con respecto a C1, pero respecto a la definición, como vive en el eje radical, entonces tiene la misma potencia respecto a DC2. No sé, pues algo así como 10, que es lo que les decía, ¿no? Si H tiene potencia de 10 respecto a DC1, pues entonces H tiene potencia de 10 respecto a C2. Si yo muevo H, aquí va a valer 0. Aquí por dentro, yo sé que es negativo, ¿sale? El valor que sea negativo va a ser el mismo para las dos, ¿sale? O sea, algo así como menos 3. Me vuelvo a salir y otra vez vuelvo a tener valores positivos.
no sé, algo así como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reales positivos muy grandes. Conforme yo me aleje más, pues va a ser un valor mucho mayor, ¿no? Pero eso es justamente lo que ocurre. Todos estos puntos tienen la misma potencia respecto a las dos, pero no quiere decir que sean la misma potencia siempre. Los únicos, en todo caso, que pudieran tener la misma potencia siempre, pues son los puntos simétricos, ¿no? Respecto a la línea de los centros. Yo me agarro cualquier punto aquí y agarro su simétrico, aquí, este también va a tener la misma potencia respecto a las dos. Simplemente por simetría. ¿Por qué? Pues porque van a estar a la misma distancia de los centros. Nada más por eso. ¿Sale? Entonces, dicho esta observación, ahora sí, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, dos circunferencias cualesquiera que no necesariamente se estén intersectando? Por ejemplo, estas dos. ¿Cómo le hago para encontrar el eje radical de estas dos? Pudiéramos construir otra que corte a esas dos. Y una vez Exacto. que Como realmente la única manera de poder construir con regla y con par de alguna manera sencilla el eje radical es con circunferencias que si se intersectan, vamos a construir una auxiliar. Y de hecho lo acabamos de hacer en el ejercicio pasado. Tenemos el eje radical de un par. Ahí está. Perdónenme, ahí me equivoqué. Es la intersección de las dos. Ahí está. Y tengo la intersección de estas otras dos. Y quiere pasar por el punto N. No. Voy a mover el punto N tantito, ¿no? Este punto N es el que me definía el radio de esta circunferencia. Pero no se preocupe. Tengo estos dos puntos de intersección con esta otra circunferencia. Habíamos dicho que el punto de intersección de dos ejes radicales distintos por parejas de tres circunferencias forman la intersección de esos dos ejes radicales es el centro radical. Aquí. Entonces, ese es el centro radical. Bueno, va. Nuevamente construyo la línea de los centros y todo. Y este punto S tiene la peculiaridad de que ya tiene potencia igual respecto a las tres. Entonces vuelvo a la definición de potencia de un punto, bueno, o como definimos más bien, al eje radical. Dijimos que era una recta perpendicular a la línea de los centros y que pasa por un punto que tiene potencia igual respecto a ambas. Y pues ya encontré el punto igual respecto a las dos, que en este caso es el punto S. ¿Vale? Como este es mi centro radical, lo tomo como punto de referencia y trazo una perpendicular a la línea de los centros. Y listo. ¿Sale? Ahora vamos a hacer un poco de talacha acá, nada más para fijar bien las ideas. Esta línea de aquí no me interesa, la voy a quitar. ¿Cuáles son las dos circunferencias que sí estaban bien definidas? Esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, que voy a poner en blanquita. Bueno, no, se ve medio raro, ¿verdad? Ya no se ve nada. Ese color va. Ese va. Estos dos de aquí van a ser las circunferencias buenas. Estas son mi C1 y mi C2 que estoy tratando de encontrarles el centro radical. Entonces, hicimos la construcción de una circunferencia auxiliar. En este caso va a ser esta de acá. Un tono más claro. ¿Sale? Ahora sí está. Esta circunferencia auxiliar me sirve para construir los ejes radicales
por pares con las otras dos circunferencias. En particular obtuve estos ejes radicales, que son estas dos líneas de acá. Los ejes radicales en particular los voy a poner de rojo. Estos de acá. ¿Vale? La línea de los centros me sirvió también. Esta es una línea en particular muy importante porque con esa yo pude definir el otro eje radical. ¿Vale? Entonces, ya una vez que tengo los ejes radicales, realmente esta circunferencia está de más. Entonces, la mera neta lo voy a ocultar. No me sirve. Lo que sí obtengo es el centro radical, que es ese. Entonces, ya una vez que obtuve esos trazos, realmente también estas líneas, pues tampoco yo las necesito. El que sí me ocupa es el punto S, que dijimos es el punto del centro radical, que tiene potencia igual respecto a las tres circunferencias y en particular a estas dos. Entonces, este es el punto bueno. Como este punto S ya tiene potencia igual respecto a C1 y a C2, basta con trazar una perpendicular a la línea de los centros por este punto para cumplir la definición del teorema de la clase pasada, o bueno, del video. Y listo. Si se dan cuenta, ahí está mi eje radical de estas dos circunferencias que nos intersectaron. ¿Vale? Ya viendo todo el dibujo, pues se ve así, ¿no? Es decir, tengo la circunferencia auxiliar, dos ejes radicales auxiliares, y pues ya, casi con eso tengo todo, ¿no? Y todo esto sale a partir del hecho de que existe este centro radical. En particular, esta construcción la estamos obligando a que exista ese centro radical. O sea, yo lo estoy encontrando, ¿no? No quiere decir que el centro radical sea único, ¿eh? Si se dan cuenta, realmente esta recta circunferencia auxiliar, pues está, ¿no? Con ese radio en particular. Ahorita olvídense tantito del hecho de que existen esos ejes radicales, ¿no? El centro radical ya sé que es el centro de intersección de los tres ejes radicales. Pero si yo cambio el centro de la circunferencia, siempre y cuando intersecta estas dos, el centro radical va a moverse. ¿Pero están de acuerdo que lo que no se mueve es el eje radical de estas dos? Nunca se va a mover, porque ya está determinado únicamente por un punto que tiene potencia igual respecto a las dos y perpendicular a la línea de los centros. Y por teorema definimos que esa línea es única. Entonces nunca va a cambiar. Lo que yo sí puedo mover es literalmente a la circunferencia auxiliar para poder definir el punto S en donde yo me convenga. Donde me convenga, me da igual. Si se dan cuenta, cambia mucho la posición. Ahí desapareció porque ya no tengo la intersección con esta circunferencia. Una vez que la vuelvo a intersectar, vuelve a aparecer. Entonces, si se dan cuenta, este eje radical siempre es la misma línea. Porque como dijimos, es un lugar geométrico de puntos. Y cumple esa definición. Entonces, pues ya, literalmente esto es lo que menciona aquí, ¿no? Muy rápidamente. Entonces, yo lo que les recomendaría es traten de leer como este cachito del libro para ver si tienen alguna duda. Aquí ya lo vimos como un poquito más gráficamente y con GeoGebra, ¿no? Ahorita voy a subir igual la grabación, acuérdense, lo vamos a subir al canal de YouTube para que cualquier cosa pues puedan revisarlo también ahí. Si quieren echarle un ojo de nuevo a lo que acabamos de explicar. Lo que seguiría a continuación serían, por ejemplo, este tema de circunferencias ortogonales a dos circunferencias. Esto realmente sale rápido. Y voy a tratar de crear como unas notitas para hacerlo muy rápido y para irnos como que sobre esas notas en vez de sobre el libro. ¿Sale? Y ya prácticamente con eso estaríamos cerrando este capítulo y después veríamos unas cosas que se llaman circunferencias coaxiales. Ese tema también yo creo que lo veríamos en una sola clase y con eso cerraríamos este tema.
y prácticamente este capítulo. Mi intención es literalmente acabar este capítulo en la siguiente clase, para que así la siguiente semana veamos el tema de inversión. Entonces voy a tratar de seleccionar como lo más importante para que por semana casi que veamos un capítulo, aunque sea muy resumido. ¿Va? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Por el momento no, nada más voy a ponerme a verlo de nuevo para agarrarle más lana. Ok, sí, con calmita. Profe, una curiosidad nada más. ¿No podríamos también describir Sí, la potencia de un punto a una circunferencia como el cuadrado de la distancia desde ese punto hasta el punto de tangencia? sí, siempre y cuando el punto esté por fuera. Ujú, sí, sí, sí. Sí, porque de hecho, por teorema de Pitágoras, ¿dónde estaba? Sí. O sea, este valor de aquí, ay, perdón, déjame presentar de nuevo porque ya no lo. ¿Me ven de nuevo, verdad? Sí se ve. No. Sí. La potencia dijimos que era esto, ¿no? El punto en este caso es L. O es el centro de la circunferencia y R es el radio de la circunferencia. Y sí, pues si te das cuenta, esto en realidad se traduce por teorema de Pitágoras en el cuadrado de la tangente del punto por fuera. Siempre y cuando el punto esté afuera. Ah, ok. De hecho, sí está aquí, mira. La potencia de un punto es positiva, cero o negativa. De acuerdo si el punto está fuera, dentro o en la circunferencia. En o dentro, perdón. Cuando el punto está por fuera, el cuadrado de la tangente, que es lo que acabas de decir, trazada desde el punto de la circunferencia, o sea, pues literalmente esta ilustración lo muestra, ¿no? Ay, perdón. Si yo tengo el punto por fuera y trazo la tangente, este cuadrado de la distancia de aquí para acá es exactamente la potencia. Pero eso ocurre solamente cuando el punto está por fuera, porque así podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Va? Sale. Gracias. Va que va. Entonces, pues ya lo tienen. Pues entonces yo creo que lo dejamos hasta acá. Si la siguiente clase vemos rápidamente esa cosa de las circunferencias ortogonales. Vamos a ver dos definiciones así súper rápidas. Ya tenemos lo del centro radical, que era algo como súper importante. Ya sabemos cómo trazar ejes radicales a partir de una tercera para circunferencias que nos intersectan. Y tenemos todos los conceptos previos a esta clase. Entonces, pues bueno, ya mañana verían un par de ejercicios ya con estas definiciones que vimos hasta acá, con el ayudante, y el viernes terminaríamos el capítulo. Y todavía les debo subir como el programa que vamos a ver a lo largo del resto de este mes para acabar la materia. Pero en estos días denme chance porque sí he estado un poquito saturado de tiempo. Pero sí, voy a echarle galleta para que lo tengamos a la mano. Sale, profe. Órale pues, Sí, profesor, está muy nos bien. estamos viendo entonces. Entonces el viernes, mañana entonces con el ayudante, ¿verdad? Misma hora, Sí, mañana seré con el ayudante. ajá, ¿nos va a enviar otro link o va a ser en este mismo? Yo creo que sería otro link, Ah, ok. porque al parecer si caducan, o sea, si la creo, abro la sesión, digamos que inicia con esa liga. Si yo llego a cerrar la sesión, se caduca. Entonces necesito ver la manera de poder crear uno como estable o literalmente crear en un calendario el resto del mes una liga que se genere de manera automática para que puedan entrar ahí. Pero yo les aviso. Bueno, yo lo que hice la otra vez también estuve haciendo algo con el Meet y lo que hice fue guardar la liga, pero la guardé en el WhatsApp, y ya de ahí esa es la que se puede seguir usando. Bueno, esa fue la forma más fácil que encontré para no Ya. estar abriendo cada Sí, día otro link. Entonces voy a revisar bien la configuración del Meet. sí,
Está bien. porque sí cambia un poquito respecto a Zoom. O sea, en Zoom tú puedes crear una liga y ahí se queda permanentemente y es como una liga personal. Aquí creo que al parecer, por cómo está la configuración con el Classroom ligada a la cuenta de ciencias, creo que se genera más bien uno cada sesión. Ah, pero Pero es voy a con revisarlo. Classroom, ¿no? Sí. Sí, no, Voy a checarlo. ajá, es que la hice sin Classroom, la hice nada más así. La copié, la guardé en el WhatsApp y luego ya de ahí se comparte y ya, para todo el tiempo que uno quiera. Sí, de hecho, el semestre pasado lo hice así, pero con una liga de, ¿cómo se llama? De otra cuenta, pero era de Gmail, no era de Mm. ciencias. Ah, ya. Entonces, quizás por eso. Pero voy a checarle. Sí. Bueno, a ver, todos nos vemos el próximo viernes, por favor. Órale, pues. Vale, gracias. Cuídense. Nos estamos Sale, viendo. profe. Igualmente. Hasta luego. Dale, bye. Cuídese. Igual, cuídense ustedes.